Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, familias lindas, les saludo en el amor de Cristo. Les abrazo con un abrazo de esos que quiebra huesos y les deseo que tengamos el mejor día hoy. Y bendigo al ejecutivo, a la ama de casa, al campesino, al conductor de la buseta. Bendigo a todos los que estén en sintonía de la frecuencia F, radio y televisión, porque por la misericordia de Dios y la capacidad de la frecuencia F podemos tener radio, podemos tener televisión y podemos llegar a multitud de vidas en el mundo entero, porque Dios es grande y maravilloso. Por lo tanto, comenzamos este espacio de tiempo con Dios bajo la dirección del Espíritu Santo y desde luego teniendo en cuenta la palabra de Dios. Juan capítulo 13, 34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. También nos dice Mateo en el capítulo 28, versículo 19, hablándonos de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos da a nosotros una introducción bellísima para que comprendamos que lo que vamos a estudiar en este día tiene que ver con 5 propósitos de Dios para tu vida, para tu vida, para tu vida. Preparémonos y veamos los 5 propósitos. Después de ver el primero de las lecturas bíblicas, tiene que ver con el gran mandamiento y el segundo con la gran comisión. Y evaluando cada uno de los que tenemos, mira lo que nos dice la palabra: ama a Dios con todo tu corazón. Fuiste planeado para agradar a Dios, así que tu propósito es amar a Dios por medio de la adoración. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fuiste formado para servir, así que tu propósito es mostrarle amor a los otros por medio de tu ministerio. Tercero, ve y haz discípulos. Fuiste hecho para una misión. Así que tu propósito es identificarse con su iglesia por medio del compañerismo. Y finalmente el quinto propósito es enseñando a los hermanos, amigos y parientes a hacer todas las cosas. Hijo, hija de Dios que está en sintonía de tiempo con Dios, fuiste creado para llegar a ser como Cristo. Así que tu propósito es crecer en madurez por medio del discipulado. Y en esto nosotros tenemos una iglesia bastante bien edificada, bajo fundamentos que orientan a la persona que llega por primera vez a la iglesia a que entienda de que el amor está dentro de la iglesia porque es un gran mandamiento que nos lo da el Señor. Y segundo, hacemos parte de una gran comisión que la dejó el Señor Jesús. Vaya y haga discípulos a todas las naciones. Enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tranquilo o tranquila, que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esos 5 propósitos los vamos a aprender en esta semana. Entonces, preparémonos, tómense el cafecito, tómense de la mano, si está con su esposa, con los hijos, si están en reunión de familia, si van en el carro y van escuchando la frecuencia F radio, entonces póngale atención a estos mensajes porque están muy buenos y nos van a servir para hacer una integración
en el hogar como también dentro de la iglesia, porque se ha perdido mucho la afinidad entre los hermanos en la iglesia también. Vamos adelante, porque el Señor nos ama y nos manda palabra ¿para qué? Para edificarnos. Entonces, en este primer segmento vamos a analizar lo que es un gran compromiso con el gran mandamiento y un gran compromiso con la gran comisión. Mantener estos 5 propósitos en equilibrio no es fácil. No es fácil. Todos tendemos a dar demasiada importancia a los propósitos que más nos apasionan y descuidamos los otros. Aquí hago un alto. Hay propósitos que nos apasionan tanto y a muchos les apasiona, y muchos que están en sintonía de tiempo con Dios me entienden lo que les voy a decir, porque muchos se apasionan más por trabajar, porque les gusta el din-din. Pero, óigame, eso no puede apasionarse. Ese no fue el gran compromiso con el gran mandamiento. Nosotros fuimos puestos por Dios en esta tierra para que nos amáramos los unos a los otros. Pero el amor es que les enseñemos también a ganar almas. Por lo tanto, la pasión que debe haber por nosotros es por ganar almas, edificarlas así como nos edificaron a nosotros. Y muchas veces descuidamos uno de los dos propósitos se pueden descuidar. Las iglesias hacen exactamente lo mismo, pero tú puedes mantener tu vida equilibrada, óigame bien, y seguir la pista, uniéndote a un grupo pequeño para el seguimiento, evaluando regularmente su salud espiritual. ¿Estás creciendo? ¿Le fascina ir al grupo bíblico? Pues quédese allí. Ahí va formándose. Inicialmente le dan un cargo sencillo, que lea la Biblia, únicamente que des el saludo. Hay mucho que hacer dentro de un círculo muy pequeño, pero es donde nosotros comenzamos. Ahí comencé yo, gracias a Dios. Entonces, evaluando regularmente su salud espiritual. ¿Cuál es esa salud espiritual? ¿Cómo vas? ¿Aprendiste a orar de madrugada? ¿Aprendiste a leer la Biblia todos los días? ¿Aprendiste al acostarse, llegar a casa y darle gracias a Dios y decir todas las cosas lindas que hay que decirle a papá? Porque Él por la mañana nos da su misericordia, pero por la noche nosotros tenemos que confesar su fidelidad, porque en el día nos fue muy bien, ¿cómo no? Y eso tiene que ver con la salud espiritual. Cada uno registramos nuestros propios progresos en el diario personal y comunicarle a otros lo que has aprendido. Cada uno tiene que ubicarse ahí, en el gran mandamiento del amor el uno por el otro, pero también en la gran comisión. Si piensas seriamente, hijo, hija, que está en sintonía de tiempo con Dios, en mantenerte creciendo, óigame, necesitas desarrollar estos hábitos sagrados. Número 1, el gran mandamiento. Es un compromiso de parte de Dios. Y segundo, la gran comisión. Si yo conozco el primer compromiso del gran mandamiento, simplemente yo sé que tengo que amarme. Ay, pero es que yo quiero ser misionero y me quiero ir para hacer misiones a Miami. Cuidado. Eso son emociones. Eso es turismo que quiere ir a hacer. ¿Por qué no busca ir a hacer misiones por allá al Congo, al África, al Asia, a Bután, a Nepal, a Calipú, donde están las misioneras nuestras? Entonces, lo primero que nosotros debemos edificar es nuestro círculo, y el Señor lo enseñó. A los discípulos les dijo, vayan primero a Jerusalén, o sea, edifiquen a Jerusalén.
luego edifiquen a Judea, luego a Samaria y luego hasta Cúcuta, hasta lo último de la tierra. Y así se ha manejado el Evangelio directamente desde Cúcuta por la misericordia de Dios y porque el Señor nos dio el privilegio de haber traído a nuestro pastor y padre, y desde aquí ya ha caminado por el mundo entero el Evangelio de Jesucristo. Mejor momento. Entonces, en este orden, mis amados, que están en sintonía de tiempo con Dios, tenemos que tener en cuenta, para evaluar estos 5 propósitos, que nacen del gran mandamiento de parte de Dios, y segundo, de la gran comisión. Si hay un mandamiento de amarnos los unos a los otros como Dios nos amó, debemos cumplir el segundo, que es la gran comisión. Si Dios me salva a mí, ¿cómo no voy yo a salvar a la abuelita? Que está viejita, pero ella está pegada, hay unas novenitas ahí, y de unas pepitas. No, hay que abrazar a la viejita y decirle: Cristo te ama. Abuela, ¿quiere hacer una oración conmigo? Bueno, mija, bueno, mijo. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Palabras más, palabras menos, eso es recibir a Cristo. Pero para eso hay que evaluar nuestra vida espiritual con regularidad. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy siendo testimonio? ¿Estoy siendo testimonio espiritual de cómo estoy viviendo? Para que a mí me crean. Pero viene aquí y me dice que reciba a Cristo y después lo veo tomando cerveza. Se va al piso esa espiritualidad. Y la mejor manera de equilibrar los 5 propósitos en tu vida es evaluándote periódicamente. Dios le ha dado un alto valor al hábito de la autoevaluación, ¿cómo no? Por lo menos 5 veces en la Escritura se nos dice que probemos y examinemos nuestra salud espiritual. Y afirma, óigame bien, examínate para ver si estás en la fe, pruébense a sí mismos. Si fallas en el examen, haz algo al respecto. Para mantener tu salud física, óigame bien, necesitas revisiones periódicas. Vas donde el médico. A propósito, esta mañana me ordenaron exámenes de laboratorio. Bueno, esto se lo comento ahí como muy afín. Pero estamos hablando de la salud física. Pero la salud espiritual, tenemos que ir a un ayuno, postrarnos delante de Dios y consultarle: papá, ¿yo estoy haciendo bien la obra? ¿Será que estoy enseñando bien a través de la radio y la televisión? ¿O estoy dando herejías conscientes o inconscientemente? Óigame, para mantener una salud espiritual necesitamos estas cosas. Cuando tenemos una revisión de una salud física, vamos al médico, nos revisan los signos vitales, la presión sanguínea, la temperatura, el peso. Para tu salud espiritual requieres un chequeo ordinario de los 5 signos vitales. Número 1, adoración. ¿Estoy adorando a Dios? Compañerismo. Crecimiento en carácter. ¿O sigo siendo el gritón, el vanidoso, el pretencioso, el que me siento la madre de Dios? ¿Prepotencia? ¿Orgullo? ¿Qué es eso? Ministerio. Óigame bien. Y finalmente, misión. Jeremías nos aconsejó:
hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor, porque es el mejor camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos seguir ese camino, no el camino de una religión o de una denominación religiosa, porque las denominaciones no salvan. El que salva fue el único que vino a pagar el precio de la condenación eterna del género humano. Entonces, ¿qué hacemos? Un examen de conciencia para volver al camino del Señor si nos hemos apartado. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, punto importantísimo en este segmento, enseñarle a otros que tiene que ver con la gran comisión. Esto es muy importantísimo. Si quieres continuar creciendo espiritualmente, la mejor manera de aprender más es enseñar a otros lo que has aprendido. Hijos, yo estoy aquí sentado porque Dios me ha dado permiso de conocer mucho, experiencia. Y he tenido que vivir muchos testimonios de vida. Y desde luego estudiar la palabra para dar las enseñanzas. Y eso lo va uno formando. Proverbios nos dice que quien bendice a otro es bendecido abundantemente. Óigame pues. Porque muchos dicen, a mí me ha ido tan mal en la vida. Pero es que usted mismo, ni siquiera usted mismo se aconseja. Mucho menos aconseja a otro. Los que ayudan a otros son ayudados, y los que enseñan conocimiento reciben más conocimiento de Dios. Ahora que entiendes el propósito de tu vida, es tu responsabilidad, hijo e hija que está en sintonía de tiempo con Dios, llevar el mensaje a otros. Dios te llama para que seas tu mensajero. Pablo dijo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, aleluya, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto lo vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mire lo que dice. Sabemos, óigame bien, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Cómo le parece? Qué tremenda enseñanza la que le estaba dando Pablo a su discípulo Timoteo. Lo estaba preparando, le estaba enseñando. Él le estaba diciendo cosas sabias que él ya sabía, que ya tenía conocimiento, para que de igual manera él enseñara a otros. Y eso es hermoso, hijos de Dios. Pónganle cuidado a eso. Qué cosa más maravillosa es enseñar a otros. Yo tengo el privilegio que Dios Todopoderoso me ha dado, y es sentarme con una pareja, con un jovencito, con una jovencita, con un adulto, con una persona mayor. Y muchos me dicen,
la pastor, yo esto nunca lo había escuchado. A mí nadie me había hablado de eso. Y yo no estoy hablando por mi conocimiento. De una vez llego y abro la bendita palabra de Dios y digo, no, es que esto está escrito, mire. No puede ser, eso está en la Biblia. Y a mí, ¿por qué no me dieron permiso de leer la Biblia? Porque en aquel tiempo decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Yo por lo menos estoy lleno de locura por Cristo Jesús, porque me salvó. Y esa locura me ha llevado a ayudar a otros. ¿Y quiénes son esos otros? A los irreverentes, a los impíos, a los pecadores, a los profanos, a los parricidas, a los matricidas, a los homicidas. Homicida no es el que mata con un arma, muchas veces mata con un desprecio, con una irreverencia, con una frase indigna. Ojo, hijos. En este tiempo, en este lugar, en este cuarto segmento, tenemos la oportunidad de analizar que en ese pasaje te ha dado lo que otros me enseñaron acerca del propósito de la vida. Tu deber ahora es pasarlo a otros. Yo no nací aprendido, pero bendigo las personas que me edificaron. Doy gracias por nuestro pastor y padre, el reverendo José Satirio dos Santos. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuántos en el mundo entero anhelan tener a un varón como pastor en sus iglesias en Europa, Asia, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica? En todas partes quieren tenerlo allá por la manera como él enseña, con ternura, sin maltratar a nadie. Más bien a él lo maltratan como maltrataron a Cristo Jesús. ¿Cuánto aprendemos nosotros cada vez que él se para en ese púlpito a darnos una enseñanza? Pero lo que nosotros aprendemos a través de ese varón que Dios puso en esta hermosa ciudad para bendecir a esta ciudad y a toda nuestra patria colombiana y al resto del mundo, debemos transmitírselo también a otros. Probablemente conoces a cientos de personas que no saben el propósito de la vida. Viven porque sí. Así vivió mi bisabuelo, así vivió mi abuelo, así vivió mi papá y así también vivo yo. Ese no es el propósito, hijos. Comparte las verdades con tus hijos, con tus amigos, con tus prójimos y con tus compañeros de trabajo. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, mientras más sepas y mientras más conozcas de la palabra, más espera Dios de ti que uses ese conocimiento para ayudar a otros. Santiago dijo, mire, cualquiera que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, está en pecado. El conocimiento aumenta la responsabilidad, pero transmitir el propósito de la vida es mucho más que una obligación. Este es uno de tus más grandes privilegios en la vida, enseñar a otros y sobre todo enseñar lo que dice las Sagradas Escrituras. Imagínate cuán diferente sería el mundo si cada uno conociera su propósito en la vida. El apóstol Pablo dijo, si enseñas estas cosas a otros seguidores, serás un buen siervo de Cristo Jesús. Mire cómo lo presenta ahí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, aquí se está hablando de los hermanos en Cristo, pero también a los hermanos en familia. Serán
serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¡Qué bonito eso! Y eso es lo que tú tienes que hacer, hijo, hija, que está en sintonía de tiempo con Dios. Aprender y enseñar. Son muchas las personas que han edificado a millones y a millones y a millones porque se dedican. Y esto no necesita usted abandonar el hogar y dejar la casa y salir corriendo. No, usted puede ser un ejecutivo, una ama de casa, puede tener su empresa, pero simplemente con un saludo en su empresa, buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo estás? Ese Dios le bendiga a la persona le puede quebrar el corazón porque viene con un resentimiento, con una mala intención, pero ese saludo tierno suyo en la empresa aviva el espíritu que estaba adormecido. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, cerramos por el día de hoy con este último segmento, entendiendo que lo que hemos visto en estos 5 propósitos en el día de hoy, todo, escúcheme bien, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Ninguno, óigame bien, por tener conocimiento de 1, 2, 3 versículos, ya se puede inflar y se puede sentir el Señor de la Biblia. No, entre más sepa y entre más tenga conocimiento de la bendita palabra de Dios y de lo que aprende escuchando a sus pastores o a sus líderes, más debe humillarse. Nosotros debemos menguar, dice la palabra, para que Dios crezca. ¡Aleluya! Y ese crecimiento es para la gloria de Dios. Usted no crece porque es un intelectual, teólogo. Ahora sacaron una ciencia que se llama ciencia en divinidades. ¿Eso dónde está en la Biblia? Sin embargo, pues ya hay una carrera especial o una materia que se trata en los seminarios bíblicos internacionales, graduado en divinidades. Yo lo respeto. Pero le cuento una cosa. Divinidades, santidad, respeto, pureza, lo que sea, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Yo no puedo mandar a timbrar tarjetas pastor en divinidades. ¿Y eso qué es? La razón por la cual enseñamos lo que aprendemos es para dar gloria a Dios y contribuir al crecimiento de su reino. La noche antes de su crucifixión, el Señor Jesús oró a su Padre y le dijo: yo te he glorificado en esta tierra al completar el trabajo que me diste. ¿A dónde se exaltó Jesús? Cuando dijo estas palabras, no había muerto aún por nuestros pecados. Así que, ¿cuál era el trabajo que había completado? En esa ocasión se estaba refiriendo a algo diferente de la expiación. La respuesta está en lo que afirmó en los siguientes 20 versículos de su oración. Jesús le dijo a su Padre lo que había estado haciendo los últimos 3 años. Entrenando a sus discípulos para que siguieran los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Los ayudó a conocer y a amar a Dios. Eso es adoración. Enseñándoles a amarse los unos a los otros. Eso es compañerismo. Les dio palabra para que pudieran crecer y madurar. Esto es discipulado.
Jesús modeló una vida con propósito. Óigame bien. Jesús les mostró cómo servir. Esto es ministerio. Pero también enseñó a otros cómo vivirla. Era el trabajo que glorificaba a Dios. Amables oyentes y televidentes de Tiempo con Dios, hoy Dios nos llama a cada uno a hacer lo mismo, no solo porque quiere que cumplamos sus propósitos, sino porque desea que ayudemos a otros a hacer lo mismo. Él quiere que le presentemos a Cristo y los traigamos a su compañerismo. Ayúdenles a crecer en la madurez y descubriendo su lugar de servicio para luego enviarlos a alcanzar a otros. Esto es lo que significa vivir con propósito, independientemente de tu edad. El resto de tu vida puede ser lo mejor de tu vida y tú puedes empezar a vivir con propósito hoy mismo. Padre, bendigo a esta gente linda que está en sintonía de Tiempo con Dios. Gracias por haber puesto en mis labios esta enseñanza. Es a ti que te lo debo todo. Y todo lo que yo diga, toda palabra que salga de mi boca, que viene con una unción fresca del Espíritu Santo, es para glorificar tu nombre. Que todos los que han aprendido estos 5 propósitos de Dios para la vida de ellos, la apliquen, la tomen, la abracen, la enseñen, sin egoísmo. Porque en muchos casos, y es triste decirlo, en muchos casos no se les enseña bien a aquellos porque si no me desbancan del puesto. Eso es miserableza. Eso no hizo Jesús. Jesús enseñó todo lo que más pudo para que esos 12 personajes hasta el día de hoy nos estén enseñando las verdades que venían del cielo. Y todo lo que hemos aprendido es para la gloria de Dios. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.